Pasear por el foro, caminar por la Vía Sacra o por debajo del Arco de Constantino. Imaginar cómo sería vivir en la antigua Roma es algo que todos hemos hecho. Yo me he visto envenenando higos alguna vez, directamente del árbol. Algunos con más frecuencia que otros, es verdad, Sergio. Bueno, es verdad que pensar en el Imperio Romano, Marta, es algo que algunos hacemos todos los días sin excepción. Eso se dice, ¿verdad? Eso se dice. Pero pensamos tanto en él, yo creo, porque no sabíamos que podíamos también verlo directamente. Así que saludamos a Néstor Marqués, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Y a Pablo Aparicio, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, ¿qué tal? Bueno, ambos sois socios de la empresa 3D Stoa, con la que recreáis pues, en 3 dimensiones cómo eran los monumentos más importantes de la antigua Roma, también la propia ciudad, y acabáis de sacar el libro La Roma de Constantino, editado por Despertaferro. Néstor, tú eres arqueólogo y tú, Pablo, además de arqueólogo, eres historiador del arte. Yo no sé cómo os organizáis en esto de las reconstrucciones, ¿no? O sea, y cuánto equipo puede haber detrás de una reconstrucción como puede ser, por ejemplo, el Arco de Constantino, ¿no? Que vemos en la portada del libro. Bueno, pues es un trabajo, yo creo que lo primero es bonito. Es uno de esos trabajos que parece mentira que podamos dedicarnos a algo así. Es como un hobby hecho realidad y que, bueno, pues nos permite viajar al pasado de esta manera. Yo creo que eso es lo más interesante. Porque al final, este tipo de recreaciones virtuales que nosotros generamos parten de una base que es el rigor histórico, que es algo aburridísimo, que es algo que nosotros hacemos, que es una investigación en la que para eso somos especialistas, y que luego todo eso se acaba transformando en algo que realmente es visualmente atractivo, que es espectacular para no tener que imaginarnos cómo era la antigua Roma, sino para poder directamente verla. Y al final eso lo que nos permite es transmitir la historia de la forma más correcta posible a la gente y, por supuesto, utilizando las tecnologías más punteras, las tecnologías que hoy en día van en el mundo de los videojuegos, del cine, de la animación, y que nosotros traemos al mundo del patrimonio cultural y de la arqueología. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención, ¿no? Sí. Que piensas en el 3D, la reconstrucción, lo virtual, y siempre asocias a que es algo más relacionado con el ocio y quizá no tanto con la investigación histórica y arqueológica, y la verdad es que es un filón, o sea, y hay un montón de campo, ¿verdad?, por explorar. Sí, es espectacular por eso, porque al final tenemos que pensar que la historia no deja de ser también una forma de ocio realmente, ¿no? A la gente le apasiona conocer y descubrir la curiosidad que todos tenemos dentro. Yo creo que eso es muy bonito. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo de esa manera que viene del mundo académico, que es rigurosa, pero le quitamos toda esa parte, como digo, que es la que nosotros tenemos que hacer de puertas para adentro para entregar algo que realmente nos dice que, aunque pensemos que no, cuando éramos pequeños y en la clase de historia nos aburríamos, pues no, realmente la historia es entretenida, es apasionante, pero debe ser rigurosa. Y tanto. Bueno, si uno entra en la web de 3D Stoa o si abre las páginas de este libro que acabáis de sacar, pues eso, puede pasear al final por lugares tan increíbles como esa Vía Sacra o por otros como la Sala del Catastro, ¿no? Por ejemplo, que esto a mí me parece una maravilla. Yo no sé cómo... ¿Por qué te ha llamado tanto la atención la Sala del Catastro? Porque me hacía gracia como que reconstruir la Sala del Catastro. Muy concreto, o sea, algo como muy... Como voy a pedir cita, ¿no? Sí, para ir a las 11:15. Como muy ordinario, ¿no? Pero qué estilo, ¿no? ¿Qué estilo tiene la sala? O sea, no, luego es preciosa, la verdad. Claro. Yo no sé cómo es el proceso al final de una reconstrucción de sitios así. Bueno, lo decís, ¿no? Que al final lo primero antes de ponerte a reconstruir algo es ese rigor histórico, ¿no? Asegurarte de que todo lo que estáis haciendo va por el buen camino, pero no sé cómo es ese proceso luego ya de reconstrucción y sobre todo también me intriga cuánto equipo hay detrás de una reconstrucción como la Sala del Catastro, por ejemplo. Claro, mira, nosotros normalmente esto que se ve aquí, la Roma de Constantino, podría ser simplemente la punta del iceberg, ¿no? Porque desde 3D Stoa llevamos a cabo trabajos de todo tipo, abarcamos muchas épocas. Estamos trabajando, por ejemplo, ahora hace poco hemos presentado un proyecto de Son Fornés en Mallorca. Y bueno, todo ese equipo que tenemos detrás, que de nuestros compañeros y compañeras, están trabajando a la vez en muchos otros proyectos, ¿no? Junto con nosotros mismos. Entonces, bueno, la Roma de Constantino, en este caso, bueno, es un proyecto fundamentalmente trabajado por Néstor y por mí mismo durante muchos meses y bueno, el proceso que seguimos es el siguiente, ¿no? Nosotros documentamos primero todas las planimetrías, pero también grabados, imágenes antiguas, analizamos otras ilustraciones previas que se hayan hecho, pues por ejemplo de esa sala de la llamada Forma Urbis del Catastro y
A partir de ahí planteamos los volúmenes en 3D de, en este caso, pues esa sala y los diferentes elementos que las componen, ¿no? Una vez que validamos esos volúmenes, pasamos al paso de detallar estos elementos en 3D. Entonces, pues bueno, añadimos los muebles, detallamos las diferentes estructuras, ventanas, columnas, etcétera. Posteriormente lo texturizamos, le damos color, todo eso cobra vida, ¿no? Ya habéis visto que en estas reconstrucciones no hay nada en blanco prácticamente, porque el mundo... hay gente paseando, ¿no? Claro, pero por ejemplo, un banquete, yo me fijaba en la comida, ¿no? Eso o sea, es, a ver qué comida ponen, ¿no? O sea, una fruta por ahí, ¿no? Ese pez huele mal, ¿no? Claro, o sea, que Claro, luego al final te acabas fijando también en pequeños detalles como la pieza de fruta que hay encima de la mesa. Claro, ¿no? nos ha interesado efectivamente añadir todos esos detalles que permiten dar olor, dar sonidos, dar colores. O sea, esa vida que aportan también las personas es fundamental y es como el último paso antes de tener estas ventanas al pasado en 3D, ¿no? Pero no siempre añadís todo eso para recrear de forma fidedigna cómo se vivía en aquellos años. A veces hacéis gemelos digitales. Estoy pensando, por ejemplo, en la torre de Belchite, de una iglesia, que es un gemelo para estudiar el estado no solo en el que se encuentra, Exacto. sino también cómo sufrió los pormenores de la guerra, ¿no? Y de Claro. los bombardeos y demás. Y eso se deja tal cual dentro Exacto, del estudio, exacto. ¿no? Eso es, al final lo que nosotros hacemos es intentar, digamos, representar lo que nos queda, el patrimonio que existe todavía, y a veces a partir de ahí nosotros recreamos, es decir, añadimos los elementos que faltan. Por seguir, hablabas tú antes del arco de Constantino. Claro, el arco de Constantino está hoy en día, todo el que haya ido a Roma, haya pasado por delante del Coliseo, ha visto el arco de Constantino, pero ese arco de Constantino ha perdido todo su color, ha perdido varias de sus estatuas, en fin, no está en el mismo estado en el que lo vieron los romanos, ha perdido sus letras de bronce, sus mármoles, y nosotros lo que hemos hecho ha sido, primero, tomar ese modelo, ese gemelo digital del arco de Constantino, y a partir de ahí hemos recreado todos esos elementos que faltaban para que se pueda ver como ahora está en la portada del libro con todo su color recién inaugurado. Yo además siempre digo que la portada del libro es el día que cortaron la cinta e inauguraron el arco de Constantino en el año 315. En vez del alcalde, el emperador, ¿no? Sí, o sea, luce precioso. Es verdad que, claro, ese arco de Constantino se ve en la portada, ¿no? Está delante de ese pedazo de coloso del que ahora hablaremos porque merece para hablar un ratito. Al final ese arco pues tiene muchísimos detalles, ¿no? Tiene colores, incluso tiene partes de hasta 6 lugares diferentes según detalles en el libro, como puede ser, por ejemplo, el foro de Trajano o el arco de Marco Aurelio. O sea, claro, además, el trabajo de reconstruirlo en 3D, lo decís, es, bueno, utilizabais la palabra ingente en varias ocasiones en el libro, cosa que me ha hecho gracia. Pero claro, al final luego también la investigación previa a saber de qué parte es cada zona de ese arco, y luego también, por hablar, por ejemplo, de los colores de ese arco, que a día de hoy ese arco ha perdido todo su color. No sé luego también cómo se puede saber de qué color era cada parte y ese tipo de Claro, asuntos, ¿no? en ese sentido se han detectado, en esta obra es complicado, pero en muchas otras culturas del mundo romano se han detectado restos de pigmentos que nos permiten entender que estas esculturas estaban llenas de color y quizás no colores chillones como en ocasiones se ha recreado, sino colores pues que aportaban realismo, ¿no? Y que permitían entender mucho mejor estos relieves que se veían desde la parte inferior, ¿no? Y como tú decías, el propio arco de Constantino es una suerte de collage hecho de elementos, de estructuras previas que, bueno, en siglos anteriores habían quizás sido desmanteladas, pero que, ojo, cuidado, están seleccionadas con mucho cuidado por el Senado para glorificar a Constantino como un emperador que seguía la estela de los buenos emperadores, de Trajano, de Adriano, Marco Aurelio, etcétera, ¿no? O sea, que todo tiene propaganda política también detrás, ¿no? Lo que es muy interesante mezclar esa estética con el sentido propagandístico político, ¿no? Estaba viendo que se utiliza, por ejemplo, mucho el granate, que es además el color que habéis utilizado para esa tipografía de las letras del título, que, bueno, como la camiseta que llevas ahora mismo puesta, o sea que todo en una misma línea, ¿no? Sí, casi púrpura imperial, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que hablar ya de ese pedazo de coloso gigante que hay al lado del Coliseo, ¿no? Detrás de ese arco de Constantino. Bueno, o sea, ¿cómo es el reconstruir algo tan bonito y tan detallado como es el Coloso? Sobre todo atendiendo a que es una cosa que no nos ha llegado a día de hoy, porque según contáis se fundió por su valor económico, ¿no? Claro, y además es que es una de las esculturas más importantes de la antigüedad, es la escultura más grande de toda Roma. Esta estatua dicen
las fuentes unos 35 metros de altura, espectacularmente grande, y que todos los romanos pudieron ver desde finales del siglo I hasta, pues no sabemos, siglo VI, VII, VIII, no sabemos cuándo, pero efectivamente esa mole de bronce se derribó y se fundió. Dijo, me voy a sacar un dinerillo extra esta semana. Y efectivamente. Pero claro, por suerte tenemos alguna referencia de cómo era este coloso. Claro, para el que nos esté escuchando, este coloso no es otro que el coloso del emperador Nerón. El emperador Nerón mandó construirlo, todos lo tenemos un poco esa idea en la cabeza, pero recordemos, no era una representación del emperador Nerón en realidad, que no estaba loco, que nos han contado muchos bulos sobre este emperador y sobre tantos otros. Entonces, efectivamente, por mucho que veamos a Peter Ustino, en el libro desmentís todo esto. Efectivamente. Claro, se creía que era su propia cara, ¿no? O sea, claro, que era sí mismo, ¿no? Eso es, en realidad es el dios Sol. Es el dios Sol que es el protector del emperador en las batallas en Oriente, y por eso, como es el Sol protector de Nerón, pues lleva la cara de Nerón, claro, pero no es el emperador. Luego es verdad que este pobre coloso le han cambiado la cara, los atributos un montón de veces, porque ya el emperador Vespasiano le cambió la cara, por supuesto. Por la suya. Claro, claro. Bueno, por la de su hijo Tito, o sea, que imagínate. Sí, claro, ¿ves qué bonito? Sí, la verdad es que como regalo es maravilloso. Es precioso. Claro, luego el emperador Cómodo también le puso su cara, le cambió los atributos por los de Hércules. Luego el emperador Magencio, pocos años antes de Constantino, le cambió otra vez la cara para representar a su hijo. En fin, que no había filtros de Instagram, pero como si los hubiera. Sí. Realmente ha sufrido muchos cambios, pero es una pieza muy importante también en época de Constantino, porque el propio emperador estaba bajo la protección del dios Sol, y a veces nos han contado que hubo una batalla en el año 312, que es la batalla del puente Milvio, en la que Constantino habría tomado, digamos, la protección del dios cristiano, ya porque habría visto una luz en el cielo cegadora, pero esto es lo que nos cuenta la tradición cristiana, de lo que el propio Constantino seguramente pensó muchos años después. Pero en realidad, en esa batalla, él estaba bajo la protección de Sol, y eso es lo que se ve precisamente en esta plaza del Coliseo, con el arco de Constantino y por supuesto con ese coloso de Sol detrás. Bueno, estamos hablando del libro La Roma de Constantino, con sus autores Néstor Marqués y Pablo Aparicio, un libro editado por Despertaferro. Al final no hemos hablado de la época en la que habéis elegido para hacer el libro, ¿no? Al final el Imperio Romano es uno de los más extensos de la historia, pero habéis elegido la época de Constantino, entiendo porque era la época de máximo esplendor a nivel arquitectónico de la ciudad, ¿no? Y prueba de ello es ese pedazo de mapa a 4 páginas que habéis hecho, que es una barbaridad. O sea, no sabes cómo estaba ayer Sergio. Mira, ¿has visto esto? Se lo enseñaba todo lo que pasaba por su mesa. Sí, o sea, no sé, o sea, hacer ese mapa también, o sea, cómo ha sido esa labor, ¿no? De recrear esa ciudad. No sé, por ejemplo, si cogemos un mapa de Roma de hoy y lo comparamos con el que habéis hecho vosotros, si hay muchas diferencias o no, o sea, si es fácil ubicar ciertas cosas o no tanto. Bueno, sería relativamente fácil, porque realmente este mapa que hemos hecho, efectivamente inmenso a 4 páginas, se ha realizado sobre la orografía real de Roma, una vez limpiada de todas estas estructuras modernas que hay actualmente, pero se ha realizado sobre el mapa real. O sea que todos los elementos que se ven en ese mapa están colocados exactamente, con toda la precisión, todos los volúmenes respetan las estructuras originales, pero es verdad que Roma ha crecido mucho, era muy grande ya por aquel entonces, pero ha crecido mucho. Entonces, obviamente veríamos ese crecimiento urbanístico, veríamos vías que se han modificado en épocas posteriores, en la edad moderna. O la muralla, por ejemplo, que ya entiendo que no está tal cual. Bueno, pues se conserva en buena parte. Sí, se conserva en buena parte. Lo que pasa es que, claro, en la actualidad está en parte queda metida dentro de la ciudad moderna y costaría un poquito seguirle la pista, pero todo está ahí, ¿no? Por lo que, bueno, nosotros, como bien decías, hemos elegido este momento de la Roma de Constantino por muchas razones, ¿no? Entre ellas, que la Roma de Constantino condensa todas las demás Romas, ¿no? La Roma de Constantino es como el punto final de esa evolución arquitectónica de la antigüedad, a la que lleva su mayor esplendor, efectivamente, esta capital del imperio, ¿no? Y por lo tanto tenemos estructuras, de hecho se pueden ver en la portada, ¿no? Desde el anfiteatro de los Césares, tenemos por supuesto el arco de Constantino, tenemos el coloso de Nerón del que ya hemos hablado, pero tenemos también, aquí se ve el templo de Venus y Roma, el templo de Divo Augusto, las termas de Diocleciano al fondo, es decir, elementos que se van superponiendo a lo largo de la historia y que nos muestran la Roma que más ha calado al final en la cabeza de todos nosotros, ¿no? Que es la Roma efectivamente de Constantino.
Y por otro lado, Sí. una cosita, es el momento, además de transición, es un momento bisagra entre la antigüedad y la primera Edad Media, de la religión tradicional y el cristianismo. Entonces es interesantísimo este momento, ¿no? ¿Cuántas veces habéis viajado a Roma vosotros? No ya para este libro, sino en general. Bueno, Sois mira, arqueólogos no las podemos los dos. contar, yo creo. Es imposible contarlo. Yo tengo la sí. suerte de estar en Roma un mes y algo, casi 2 Ajá, al año, sí. con lo cual para mí eso es algo maravilloso. Y además es que ahora, ya teniendo el libro en las manos, ya he estado en Roma un par de veces desde que tenemos el libro, y el libro tiene 3 semanas, Sí. o sea que imagínate. Pero me encanta porque efectivamente tú puedes sacar ese desplegable aéreo de Roma y puedes ir ubicándote perfectamente por la ciudad. Algo que yo ya tenía en la cabeza desde hace años, ahora puede tenerlo todo el mundo, precisamente pues eso, gracias a ese trabajo que hemos hecho entre Pablo y yo, y que se basa en toda la documentación, en todas las excavaciones, en todo lo que sabemos sobre la Roma De hecho, clásica. como curiosidad, Néstor siempre dice que el hacer este libro es una excusa para que hiciéramos ese gran mapa, que es lo que él siempre había querido. ¿no? Sí. Oye, ¿y luce seguís precioso. enamorados de la ciudad? ¿O esta Hombre, cosa ya de... eso siempre. Me refiero por las aglomeraciones, turismo, en fin, pero, todo esto. pero Roma tiene algunos lugares que Eso todavía es. Sí. se pueden disfrutar muy bien, y para mí es volver a casa. Para mí siempre Estoy sacando supone información eso. para los próximos Para el próximo viaje. vacaciones de algunos oyentes que dirán, que diga cuál. Sí. Mira, hay un sitio, es el Museo del Ara Pacis, es un monumento de época de Augusto que para mí sigue siendo uno de los mejores museos de la ciudad. Es precioso y en verano se está fresquito dentro, no te imaginas cuánto. No digas más. Una maravilla. Ya está. Que hay que hablar un poco también, claro, del propio Constantino y de esa pedazo de estatua de 12 metros también que habéis reconstruido. Me encanta porque el libro termina con una frase de Nazario del siglo IV que dice: este rostro no puede ser borrado, está grabado en el corazón de cada persona. La única manera de olvidar a Constantino es destruir la humanidad. Mira. Se te ponen los pelos de punta. Exacto, casi, sí, o sea. sí. Yo en el momento en el que leí esa frase, cuando estaba leyendo los panegíricos, dije, madre mía, este es el colofón del libro. Esta es la Claramente, frase, ¿no? O esto sea, es. total. Es que es real, es así, ¿no? Constantino es una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad, y es totalmente cierto que es imborrable, ¿no? Y ha definido lo que es nuestra sociedad hasta nuestros días, precisamente por introducir el cristianismo ya de forma bastante importante dentro del poder imperial. De una forma todavía en la que, bueno, la religiosidad tradicional estaba muy presente, lo que normalmente se llama paganismo, pero es verdad que el cristianismo ya era la religión del emperador, de forma totalmente libre y elegida y sin imponerla a nadie, un digamos. imperio, un emperador, Eso una es. religión. Él entendió Exacto. exactamente eso, que él, viniendo de un imperio que tuvo hasta 7 emperadores, entre usurpadores y emperadores de la tetrarquía en esos años, de repente Constantino consiguió ser el único emperador de un único imperio y con un único dios, ¿no? El dios cristiano. Entonces, claro, ¿cómo no se iba a maravillar la gente de ver esa figura, especialmente pues esa estatua gigantesca de 12 metros que estaba construida de mármol y de bronce, y de la que todavía conservamos buena parte en los museos capitolinos? ¿Se reconstruyó en un momento dado esta estatua, puede ser? ¿O Sí. se hizo una recreación? Hace un par de años. Como sentado, ¿no? Eso Está es. sentado. Exacto, sí. se ha hecho con la una lanza. reconstrucción, tiene un cetro en El la cetro, mano, sí. tiene un orbe, un globo en la otra mano, y es efectivamente los museos capitolinos, que es donde están los fragmentos originales, han hecho una recreación en colaboración con una empresa que es Factum, y precisamente hoy en día esa réplica a tamaño real está allí. Nosotros tenemos algunas divergencias con esa recreación, no estamos exactamente de acuerdo, pero es verdad que es muy espectacular verla allí, y por eso nosotros la hemos recreado también, pero en este caso virtualmente, y lo hemos hecho de esta manera, planteando diversas hipótesis y planteándola también dentro de su contexto, que era la basílica nueva, la basílica llamada de Magencio y Constantino, y así la hemos colocado en el libro, ¿no? Después de documentarla en 3D, y hemos recreado todo eso para que se vea cómo era esa estatua tan impresionante que, claro, la gente tenía que verlo como un dios, prácticamente, a Pero que Constantino, todo esto, por ¿no? lo que dices, siempre hay un pequeño margen, no sé si llamarlo de error o de interpretación, ¿no? De Exacto. posibilidades, ¿no? Claro, claro. Y de hecho la virtualización y el trabajar en 3D nos permite justamente jugar con todas estas hipótesis, ¿no? Mostrar hipótesis diferentes. Por ejemplo, lo enseñamos muy bien en el Coloso de Bronce también. Está, la he encontrado. Llevo un Claro, rato ahí buscándola. está, ahí la tienes. Excelente. Esa es la acrolítica, la de mármol, efectivamente, donde también planteamos varias hipótesis. Por ejemplo, hay una hipótesis que se plantea tradicionalmente, que es que en algún momento fuera cristianizada, que se le añadieran elementos cristianos a esa Con la escultura. diadema de gemas y tal, ¿no? Bueno, la Unas diadema, gemas. sí, efectivamente, y otros símbolos, como a lo mejor el cristograma. Pero eso nosotros, aunque lo descartamos, actualmente creemos que no es lo que se llevó a cabo, lo hemos querido plasmar, ¿no? Y, por ejemplo, también hacer las anastilosis de esas estructuras, ¿no? Nosotros documentamos en 3D cada uno de los fragmentos
y gracias a ello hacemos la restauración virtual y lo que se llama anastilosis, que es recomponer como un puzzle los fragmentos sobre estas eso sí iba a decir, al final tampoco se ha conservado tanto, porque se conserva la cabeza, un pie, parte de una pierna y parte de un brazo, poco más. O sea, bueno, al final tampoco en te da realidad, tanto, claro, ¿no? claro, O sea, pero en realidad se ha conservado gran parte de la zona de mármol, porque si nos damos cuenta, también mostramos una de las imágenes que además sé que más le gusta a Néstor, que es cómo eran este tipo de esculturas llamadas acrolíticas, que se hacían con mármol, con madera, una estructura de madera interna, una estructura como de hormigón romano, y luego por encima recubriéndolo de el bronce, ¿no? Entonces la parte de mármol se ha conservado en buen fragmento. Y de nosotros va a quedar menos, Sergio. Bueno, pues no sé si queda algo más por añadir en esta anastilosis que estamos haciendo de este libro y de la labor que hacéis en esa empresa. ¿Con qué estáis ahora, por ejemplo? Dentro de siempre estamos trabajando con un montón de proyectos, todos que tienen que ver pues con lo que más nos gusta, que es recrear, hacer realidad virtual de estructuras. Ahora estamos trabajando en un proyecto incluso en Emiratos Árabes para hacer una recreación de una zona que tiene petroglifos maravillosos desde el Neolítico hasta la Edad Media. Estamos trabajando también en yacimientos prehistóricos. Por supuesto, en Roma nunca nos vamos de Roma, siempre nos quedamos un poquito cerca. Hay un yacimiento en Extremadura, Villas Viejas del Tamuja, muy muy interesante, merece una visita y estamos trabajando también en él para hacer la reconstrucción en completa, pero también de estructuras, de las murallas, etcétera. O sea que no paramos, la verdad. Es que hacéis también realidad aumentada, que no lo hemos dicho, porque Sí, claro, sí, eso ya es como el siguiente paso, ¿no? Que es el 3D, pero para poder ya verlo. Claro, de hecho, mientras escribíamos el libro de Constantino, yo recuerdo estar en algunos momentos revisando algunas interpretaciones que teníamos y decir, oye, ¿por qué no? Y ponerme con un modelo en realidad aumentada, es decir, colocarme la estatua o la estructura delante de mí en la mesa de trabajo para mientras estaba escribiendo el contenido del libro, yo verlo delante de mí, en este caso a través de la pantalla del teléfono móvil, pero pensad que no estamos tan lejos. De hecho, Apple ha sacado ya las nuevas gafas de realidad mixta, realidad aumentada, que nos permiten eso, y que bueno, en el futuro no tan lejano como digo, pues serán prácticamente como unas gafas normales. En ese momento los miopes sostendremos ventaja, ¿no? Porque ya las llevaremos puestas. Bueno, yo llevo lentillas. Bueno, pero lo tendremos ahí también, y lo podremos hacer. Bien. Bueno, pues nada. Los amantes del peplum, no sé si están de enhorabuena o no. Las voces atipladas no estarán en esas reconstrucciones o recreaciones de 3D, pero en todo caso es un placer pasearse por esta Roma, la Roma de Constantino, que es este libro que edita Despertaferro y que firman Néstor Márquez y Pablo Aparicio. Gracias por vuestro tiempo, por haber venido a Radio 3 y hasta la próxima. Muchísimas gracias.